placer de saludarnos, de volvernos a encontrar. Bienvenidos a Ladrillo, el streaming del mundo inmobiliario, el streaming de los bienes raíces, el streaming del real estate, en un nuevo episodio, en un nuevo programa de Ladrillo donde debatimos, donde charlamos, donde hablamos sobre el mercado inmobiliario que vive en constante movimiento. Sin antes mencionar todas nuestras plataformas digitales, seguinos en Instagram, seguinos en X, en Twitter, en YouTube también, dale a la campanita, suscríbete al canal de Ladrillo y obvio, el pulgar arriba, me gusta, vamos, me gusta Ladrillo, seguinos en Ladrillo, accede a nuestro portal también, ladrillo.info, www.ladrillo.info, ahí vas a encontrar de forma gratuita todas las notas y todas las noticias del mundo inmobiliario. Abrimos este programa, abrimos esta nueva edición de Ladrillo en el aire de YouTube para conectarnos con todos ustedes y abrimos directamente la mesa presentando a los invitados de lujo que vamos a contar hoy en este nuevo programa de Ladrillo. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco, conocida como todos como Camarco, ingeniero en telecomunicaciones, empresario del mundo inmobiliario también, bienvenido a Ladrillo, agradecerte por tomarte un tiempo y por estar acá con nosotros. Un placer, Federico, poder acompañarlos en esto que es importante, importante hablar del tema, importante que haya un nuevo canal para poder expresar la situación del sector. Sentite cómodo, yo te voy a tutear. De por movida, supuesto. de arranque te voy a tutear para que vos te sientes cómodo. Es un lugar donde invitamos a la reflexión, donde invitamos al aprendizaje del mundo inmobiliario. Sentite cómodo, distendido, en un mundo diferente, ¿no? En el stream, marcando tendencia con el mundo inmobiliario. Así lo estoy, así que tranquilo. Bueno, presentado Gustavo, Ezequiel Biersma, lo practiqué a mí tuteame. de antemano. A Sí, mí a vos sí, sí por somos favor, prácticamente sí. contemporáneos. Fundador de Click Apart, especialista Exactamente. del mundo inmobiliario. Bueno, también bienvenido a Ladrillo. Gracias por estar acá Muchas y gracias por la tomarte un invitación, tiempito. un placer esta mesa, poder estar acá. Es un lugar, como les decía, para charlar, para debatir sobre el mundo inmobiliario en YouTube. Es un producto que está marcando tendencia en todas las plataformas digitales. Es un lugar donde charlar del mundo inmobiliario se transforma en algo ameno. Y aprovecho y abro el juego. ¿Cómo está la construcción de viviendas hoy en la República Argentina? ¿Arranco yo? Sí, te invito a vos, dale. Perfecto. La verdad, lo que es la construcción, lo que es la venta de departamentos, hoy en día, el primer trimestre muestra que estamos muy positivos, hay señales súper positivas y demás. Lo que es la construcción está costando, la verdad que el valor de metro cuadrado de los departamentos usados comparado a lo que es la construcción, hay una línea bastante fuerte de diferencia, entonces está costando bastante vender lo que es los departamentos en construcción. Sin embargo, la verdad que estamos bastante bien en lo que es la parte inmobiliaria. Hay un alza, ¿no? En todo lo que es el sector privado del mercado inmobiliario. Y te invito a vos también, Gustavo, a opinar de esta parte. Está en alza, hay créditos hipotecarios, el dólar está estable, la gente tiende a sacar quizás ese ahorro. Es tentador el mercado inmobiliario en este momento. Yo considero, como bien dice Ezequiel, que los precios hoy son precios muy interesantes para comprar. Si uno quiere comprar y tiene la posibilidad de hacerlo, creo que son precios, yo diría, bajos. Los precios realmente de venta tendrían que estar bastante más altos porque no convalidan el costo. Esta es la realidad del sector, así que desde el punto de vista de la compra de unidades, claramente es así. Desde el punto de vista de la construcción de unidades, hoy la relación dólar-costo de la construcción es claramente desfavorable. Si tenemos en cuenta que antes con $1, y solamente por dar un ejemplo cualquiera, se levantaba un metro cuadrado de pared, ahora por ahí con $1 se levanta medio metro cuadrado de pared. Entonces aquellos que tienen ahorro en dólares y lo miden desde el punto de vista del dólar, el costo de la construcción está realmente caro. Hay un pequeño desfasaje, ¿no? Con una cantidad de productos, hablo de viviendas particularmente, también de locales comerciales, que por ahora están por debajo del nivel de construcción del metro cuadrado, ¿no? Como que si por momentos fuera más barato o más redituable comprar terminado que te conviene en este momento. Después todo siempre se termina acomodando, esto es Argentina. Pero si vos te pones a pensar en la parte inmobiliaria, lo que son departamentos usados tienen señales súper positivas. Desde el aumento de departamento de venta. Te voy a tirar una foto que me parece súper piola para ver. Enero 2024 se cerraron 1.800 operaciones. Enero 2025 se cerraron 3.645.
Estoy hablando de un 100% en un año. Es para hacerle un recuadro y ponerlo eso más o menos. Ahí te está hablando justamente de cómo está el mercado en la parte de los usados. Después los créditos llegaron y están haciendo un montón para que mucha gente se pueda meter y poder comprar departamentos. Le está compitiendo los alquileres. La reducción de tiempos. Nosotros desde Click nos tardaba aproximadamente vender un departamento entre 2-3 meses. Ahora estamos aproximadamente en un mes. Y por otro lado, el aumento del valor del metro cuadrado. Todo eso son señales, lo que digo son las señales positivas para mostrarte que el mercado en la parte de los usados está floreciendo, está activo y la verdad que está súper interesante. Ahora, coincido con Ezequiel, Gustavo, en cuanto al costo de la construcción, que cada vez es más elevado. ¿Qué herramientas tienen los constructores para abaratar ese costo? ¿Es viable hoy importar? Sí, es viable importar. De hecho, hay muchos insumos que se pueden importar. Obviamente es todo un proceso, pero hay muchísima mercadería que está viniendo del exterior, fundamentalmente de China, diría yo, sí, con valores sensiblemente más bajos que lo que se puede comprar en el mercado local. Eso puede abaratar más de un proyecto, sobre todo los proyectos grandes, digamos, pueden ser abaratados sensiblemente. Eso va a ayudar al costo final de la construcción. No están muy contentos los fabricantes locales, por supuesto, como corresponde, pero eso va a abaratar. ¿Y cuáles son las condiciones de importación en ese caso? Para lo que sería materia prima, ¿no? Para la construcción o para las terminaciones. No, bueno, las condiciones de importación hoy son muy flexibles. El gobierno ha bajado muchos aranceles a la importación de distintos productos. Hoy no hay dificultades para importar, no eran las dificultades que había el último año, en el año 23 de la gestión anterior. Uno puede importar libremente y bueno, eso obviamente favorece a que fácilmente, dentro de cierta gimnasia para el tema de importación, se pueden importar productos, insumos importados y bueno, claramente es bastante más barato, ¿no? La pelea va a estar ahí, ¿no? Hay un grupo de arquitectos que se están juntando para ir a China para hacer precio paquete y traer. La otra vez, yo tengo la desarrollada WGW, aparte de la inmobiliaria, y lo que veíamos, una comparación, veíamos un inodoro. Un inodoro en China te cuesta casi un tercio de lo que te cuesta acá. Entonces, y son inodoros que tenés de todo tipo, inodoros que te bailan más o menos, y te hacen música y demás. Y la verdad que si te pones a pensar en todos los tipos de material que vos podés traer, te conviene hoy en día traerlo de afuera que comprarlo acá. Es fundamental ser muy minucioso en la construcción para encontrar el valor adecuado porque se hizo muy finito el margen de ganancia del desarrollador o constructor. Sí, sin duda que los márgenes se achicaron, ¿no? Sí. Absorben, me imagino, una parte del constructor y otra parte el comprador también. Comprador es relativo porque el comprador, el problema es que no está avalando los precios de venta. El comprador, digamos, el mercado de venta tiene un valor determinado de metro cuadrado de acuerdo al producto, nuevo, viejo, depende del barrio, no barrio, etcétera. Y eso es difícil, es un techo que no se puede superar, o se supera en el tiempo, digamos, en forma inmediata. Lo único que puede hacer el desarrollador, como ese precio de venta no se puede manejar, porque es el precio que estipula el mercado, lo único que puede hacer el desarrollador es bajar el costo. Exacto. El valor de terreno, como suele ocurrir, tampoco bajan, son valores que normalmente son bastante inelásticos. Entonces el desarrollador está entre un valor de terreno bastante inelástico, un techo en la venta también inelástico, y en el medio está el costo de la construcción que hay que hacer, poner la imaginación para bajarlo. Con este panorama y apelando a esa imaginación, ¿ven viable nuevas tendencias de construcción? Quizás volver a la construcción en seco, buscarle la vuelta desde el lado constructivo de achicar esos costos y que no se achique tanto el margen. Yo creo que ya esa vuelta la estamos buscando hace tiempo, no es algo que estamos empezando a verlo ahora. Y lo que sí te diría es que a través del tiempo vamos a encontrar ciertas cosas para poder hacer los edificios más económicos, pero también hay un tema, es muy importante que los edificios tengan calidad, porque si vos vas a hacer un edificio bastante económico para que te den los números, después te termina explotando, hiciste un edificio y se terminó. Entonces, donde realmente impacta es en la ganancia del desarrollador, que se achicó bastante. Es así, son las reglas del mercado hoy en día. Hay barrios, sobre todo en la capital federal, que brindan más margen que otros. Hay barrios que es recomendable para un constructor o atractivo para un constructor ir a invertir.
¿O es una tendencia que es más o menos? No, el sector ABC1 siempre tiene un margen distinto. Si uno puede tener un terreno comprado en condiciones razonables, ahí el margen del sector ABC1 siempre permite perforar un poco ese techo que estamos hablando. Cuando hablamos de los barrios y más enfocado a clase media, bueno, ya ahí es mucho más difícil. A mí me gusta separar cuando hablamos de construcción en dos grupos muy marcados, ¿no? La obra pública y la obra privada. Desde que empezamos, desde que abrimos Ladrillo, estamos hablando de la obra privada, pero a mí el tema que me preocupa, y me preocupa desde hace un tiempo, y cuando me contaron desde producción, che, viene Gustavo Weiss. Genial. Me froté las manos y dije, tengo un montón de preguntas para hacerte, sobre todo de la obra pública. ¿Cómo está la obra pública hoy en la Argentina? No solo en Capital Federal o Gran Buenos Aires, sino también a nivel nacional en las distintas provincias del país, Gustavo. La obra pública está dividida básicamente en dos aspectos centrales. Obra pública encarada por el Estado Nacional, que representa aproximadamente el 60% del total, y obra pública que hacen provincias y municipios, que vendría a ser el otro 40%. El primer 60% está hoy en niveles de ejecución prácticamente nulos. Hay muy pocas obras en ejecución y con niveles de construcción, digamos, mes a mes muy bajos, muy lejos del ritmo normal de una obra, por un lado. Y por el lado de las obras públicas provinciales, básicamente, o de los municipios grandes, las provincias importantes, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, tienen niveles de ejecución importantes, que no, digamos, que se dedican obviamente a la infraestructura local, a la infraestructura propiedad de las provincias o propiedad de los municipios grandes, y obviamente no pueden ejecutar la infraestructura que es propiedad del gobierno nacional. Así que provincial importante, provincias importantes, digo, en niveles de ejecución razonable, nacional casi parado. ¿Hay un itinerario o un listado o una cantidad de obras definidas que hay paradas en este momento a nivel nacional? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Y en el estado en el que se encuentran. Porque uno empieza a investigar y la verdad que es sorprendente. Hospitales prácticamente con un 90, con un 85% de obra terminada, cuestiones viales también que están en estado muy avanzado y que quedaron en un momento donde falta muy poco terminar, pero no se concluyen, y sobre todo las viviendas sociales, que están construidas hasta un punto, quedaron ahí. ¿Qué pasa? Es una buena pregunta para hacerle al gobierno nacional, pero el fenómeno es exactamente ese. El gobierno nacional decidió... A ver, el gobierno nacional tiene como política central en materia económica, lo dicho hasta el cansancio, bajar la inflación, solucionar la macro, no más déficit fiscal, no más emisión, y para eso ha, digamos, intervenido, diría yo, en una serie de gastos que el Estado Nacional efectuaba permanentemente. Uno son los jubilados, claro, lo sabemos. Digamos, también, digamos, los maestros, las universidades, y en todo este contexto, la obra pública. La inversión pública, el Gobierno Nacional, que es un componente importante del gasto total del gobierno nacional, decidió paralizarla por completo sin analizar si le faltaba 2%, 5%, si estaba casi terminado o recién empezaba. Dijo, paro todo, después veo. Bueno, esto fue una decisión tomada a fin del 23, y hoy la situación sigue igual, digamos, como sigue siendo central en la política económica la inflación, el déficit fiscal, la macroeconomía, todavía, digamos, agarrar y decir, bueno, termino hasta ahora que le falta poco o no, o sí, eso sigue exactamente igual sin definiciones. ¿Y se baraja la posibilidad, es viable que sea público-privado? O sea, que se termine con fondos privados y que después quizás se repartan sus porcentuales, o es inviable. Nosotros le presentamos al presidente, en una reunión que tuvimos, una propuesta para que algunos temas, y voy a hacer sobre todo viviendas sociales, y perdón, bueno, que te interrumpo. Viviendas sociales, ¿no? Diría no, porque las viviendas sociales, como su nombre lo indica, tienen subsidio del Estado, fuerte subsidio del Estado, está dirigida a compradores que no pueden afrontar una cuota de recupero de la inversión por parte de un privado. Pero sí Procrear. Las obras Procrear es un fondo que maneja el Banco Hipotecario a través de un fideicomiso, está dirigido a clase media.
y que se hacen en determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades del país y que son susceptibles que la clase media pague un monto de cuota similar a lo que costaría el alquiler. Ahí nosotros le hicimos llegar para el Procrear una propuesta al Gobierno Nacional de que nosotros podíamos, en determinadas condiciones, tomar esas obras, concluirlas, venderlas y el ingreso repartirlo en las proporciones que corresponda entre el privado y el Estado Nacional. El gobierno al principio lo vio con buenos ojos, después dijo no, nosotros vamos a ir por otra solución que es rematar los edificios Procrear que están a media ejecución. Media es una forma de decir que algunos están en el 20%, otros tienen el 70%, no importa. Y ya están en ejecución. Los vamos a rematar, va a venir un privado, lo va a comprar, lo va a terminar, lo va a vender. Bueno, ese proceso enunciado aún no está ejecutado. Esa es una alternativa. La primera versión, y perdóname que te interrumpo, Gustavo, como para ir cortando en cada punto importante que escucho y que nos contás. ¿Se hizo en Chile, en la obra pública, esto de quizás determinarla con aportes de fondos privados? No. ¿Por qué dicen a lo Chile, a lo chileno? No. Ahí son dos cosas distintas. Digamos, obras públicas paralizadas por la mitad y que después la termina un privado, no hay experiencias en el mundo que nosotros conozcamos. Esto no lo sé. Seríamos innovadores. Innovadores, no hay experiencia en el mundo. Lo que sí el gobierno mencionó fue la inversión en infraestructura a lo chileno, modificado por lo peruano también, pero no importa. Esos son procesos donde, igual que ha ocurrido en Argentina en la década del 90, donde hay determinadas obras de infraestructura que un privado puede ejecutar y cobrar del usuario. El ejemplo más conocido y más común son los peajes. Claro. Ahora, ¿qué obras se pueden hacer por peaje? Aquellas que tengan volumen de tránsito. Entonces, voy a dar un ejemplo muy claro para que se entienda fácilmente. Vialidad Nacional tiene 40.000 kilómetros de obras de rutas nacionales asfaltadas. Solamente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y a la Ciudad de Córdoba se pueden ejecutar con inversión privada porque son las únicas que tienen volumen de tránsito. El resto de las rutas nacionales no tienen volumen de tránsito para que las haga el capital privado. En el mejor de los casos, y el gobierno está yendo en este momento por ese mecanismo, algunas de esas rutas, 10.000 kilómetros, digamos, de los 40.000, que tienen mucho volumen de tránsito, pueden ser mantenidas por los privados. ¿Qué quiere decir? Obras que ya están ejecutadas, las va a tomar el privado, las va a mantener, las va a evitar que haya baches, iluminación, señalamiento, las va a mantener a cambio de un peaje. Porque el volumen de tránsito da para el mantenimiento de la ruta, no da para la construcción. Entiendo. Entonces, siguiendo con este razonamiento, hay otro tipo de obras que pueden encarar los privados. En el sector energético es uno. De hecho, la generación de energía eléctrica está actualmente hecha muy mayoritariamente por privados. Hay algunas provincias que tienen generación propia, pero muy mayoritariamente por privados. ¿Y por qué crees que desistieron de esa posibilidad y van quizás a rematar lo ya hecho para que lo termine de una forma privada? ¿Dónde ves? No desistieron, por el contrario. Está todavía en análisis. Y el gobierno quiere ir por ese lado y nos parece muy bien. Digamos, las necesidades de infraestructura de los países del mundo son infinitas. Sí. Con lo cual, todos los países del mundo, los más desarrollados, los que tienen estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, tarifas altas en dólares, etcétera, tienen una muy fuerte componente de inversión privada en infraestructura. Es decir, todo lo que pueden hacer los privados lo hacen los privados. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, todo lo hacen los privados. Ahora, eso en el mundo no supera el 15% del total. El 85% del total lo hacen los estados en sus tres niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal, porque no hay rentabilidad para los privados. Hacia eso va el gobierno nacional, se necesita acceso a crédito de largo plazo, hay que bajar la tasa de riesgo país, se necesitan tarifas altas en dólares, seguridad jurídica, bueno, en fin, una serie de condiciones que el gobierno, una vez que se consigan, y ojalá sea lo más rápido posible, se podrán implementar muchas obras por capital privado. Van en ese sentido, estamos de acuerdo, falta mucho. ¿Cómo es la relación? Y enseguida sigo con vos, Ezequiel. Perdón, yo miro la imagen y digo, qué increíble el real estate, una cara del real estate cómo está y cómo está la otra, es increíble. Son dos caras totalmente opuestas. Y antes estaba bastante parejo. Y el panorama no es alentador, y ahí abre el juego también para vos, para la obra pública, por lo menos a corto plazo.
En la privada esperemos que sí. Muy poco alentador en general. Ahora, Gustavo, aprovecho y te pregunto cómo está el vínculo entre la Cámara, vos como representante, el presidente Javier Milei. Bueno, uno recuerda en el momento de su campaña dichos sobre la Cámara, sobre la corrupción, poniendo la lupa. Vos estás como presidente desde el 2016, en el 2026 cumplirías 10 años al mando, ¿no? Con algunas interrupciones. Con algunas interrupciones, pero al mando como presidente de la Cámara. Y Milei tuvo palabras muy duras durante campaña. Yo leí después, hubo un acercamiento. ¿Cómo es hoy el estado entre las dos partes, digamos? No, bueno, a ver, yo por supuesto he escuchado las declaraciones del presidente, digamos, yo quiero diferenciar lo que se dice en campaña de después lo que es la realidad de la relación que tiene que tener una institución con el poder político de turno, que de eso se trata. Nosotros lo que queremos es ser propositivos, ir con agenda, digamos, superadoras, no solamente con un reclamo, che, me deben plata, reinicien las obras. Y en ese sentido tenemos una relación, yo diría, impecable con el gobierno. El diálogo es perfecto, no solamente a nivel del presidente, sino incluso a nivel del ministro. Al comienzo de la gestión había un Ministerio de Infraestructura, después ese ministerio se unió con el Ministerio de Economía, es decir, nuestro actual ministro, el ministro de Obras Públicas, de Economía y Obras Públicas, es Caputo. Sí. Tenemos un gran diálogo con él, digamos, no. ¿Con el diálogo es perfecto. No es con Sturzenegger también. Es un tema de... Pero es un tema de que no hay plata. Digamos, no es un tema de diálogo, es un tema de visión. No, sí, claro, eso efectivamente, pero digo, el diálogo es perfecto porque digo, más o sea, allá, no hay plata para la obra pública. No hay plata para la obra pública. Hay muchos otros temas que estamos tratando, porque además, independiente de que no haya plata para la obra pública, por ejemplo, en este momento tenemos una relación estrecha con el gobierno que está sacando, como yo dije anteriormente, la concesión de 10/11 corredores viales, que son paquetes de rutas determinados de vialidad nacional, concesionar para mantenimiento, que son las rutas que yo digo se pueden hacer por mantenimiento. Bueno, el gobierno está en este momento diseñando los pliegos de condiciones, nos consultó nuestra opinión, el innovador en esto fue Menem en la década del 90, que ya fue el primero que hizo concesiones viales, después se fueron sucediendo en el tiempo, y ahora el gobierno vuelve a retomar ese tema. Conocemos mucho porque todas las concesiones viales las operaron empresas constructoras. Bueno, estamos interactuando ese tema con el gobierno. Quiero decir, diálogo perfecto. Con respecto a la continuidad de la obra pública, hoy problemas de dinero. Ahora, en 2024, y ahí te invito a si coincidís conmigo o no, se perdieron muchas fuentes de trabajo. O sea, con el parálisis de la obra pública se habla, leyendo algunos números, entre 100.000, 110.000 empleados en relación de dependencia de forma directa. No solamente el empleado, sino todo lo que arrastra ese empleado, ¿no? Indirectamente, un mercado que fue muy golpeado. ¿Cuál es el panorama pensando en este año? No, a ver, nosotros perdimos 120.000 trabajadores entre junio del 23 y junio del 24. Es decir, empezamos a perder ya en el segundo semestre del gobierno anterior y en el primer semestre de este gobierno. En junio dejamos de perder personal, no incorporamos más. Es decir, si uno mira las estadísticas de personal, un mes aumentaba al 0,5, el otro mes caía al 1, bueno, tenemos la misma cantidad de personal de junio ahora que junio. Las expectativas para este año no son muy alentadoras en ese sentido. Nosotros pensamos que la actividad se va a mantener en este nivel de, digamos, tenemos 345.000 empleados UOCRA. A eso hay que sumarle los empleados administrativos, ingenieros, técnicos, etcétera. Y por supuesto, cada empleado directo genera un empleado indirecto. Claro, por eso decía del contexto, ¿no? De todo lo que eso genera. No solo en los fabricantes de materiales, que obviamente eso es indirecto, directo, por así decirlo, sino que cada vez que yo hago una obra en un pueblo, trabaja el restaurante, el remisero, el hotel. Ahora, recién mencionabas, Gustavo, a la UOCRA, ¿no? Al sindicato del trabajador obrero. Ustedes trabajan en conjunto. ¿Cómo absorbe esta gente que se queda? Quizás no tanto en Capital Federal o Gran Buenos Aires, hablo más a nivel nacional. ¿Cómo absorben esta baja de empleados? Y si la parte privada agarra algo de todo eso que se queda sin laburo, ¿no? Que se queda sin su fuente de ingreso. A ver, algo puede agarrar, no mucho, porque la caída es una caída del sector. Es decir, los 345, vamos para hablar de la UOCRA solamente. Nosotros teníamos
vamos a ver números redondos, teníamos 450.000 operarios Walker, ahora tenemos 350.000. Esos 100.000 se cayeron de obra pública. Si no se retomaron es porque el sector privado no los retomó. Digamos, es una caída neta y concreta. Bueno, muchos hacen changas, muchos, si yo tenía un plomero, digamos, en mi empresa, ahora el plomero hará reparaciones en viviendas, pero no se ha vuelto a formalizar. Por eso en el empleo formal están estos 120.000 puestos caídos, ¿no? Es un tema complicado ese, ¿no? El empleado en relación de dependencia, vos lo vivís también en la construcción, creo que es uno de los más damnificados y el que más sufre todo esto, porque no solamente el ciudadano que no lo puede utilizar, sino el que era su fuente de laburo. Exacto, genera mucho. El real estate y la construcción y más genera mucho, es un efecto dominó. Lamentablemente, cuando una de las fichas no cae, no empieza a golpear las otras. Y ahí es donde hay un problema. Bueno, denle la campanita, suscríbanse a Ladrillo, somos Ladrillo, el programa streaming en el aire de YouTube del mundo inmobiliario, también en nuestras plataformas digitales, seguir en Instagram, seguir en X, a nosotros nos ayudan a un montón. Por ahora venimos bien, descomprimimos un poco, soltamos un poco los nervios. Vos estás más acostumbrado a estas cosas quizás. 10 años ahí ya, hablaste por todos lados, me imagino. Y a estas preguntas también te veo más suelto y más distendido. Bueno. De la experiencia en todos los sectores de la vida, así que bueno. Volviendo al tema de los costos, y vuelvo a jugar con vos también, de este aumento de los costos de construcción, sobre todo de la materia prima, quizás no tanto de la mano de obra, que siempre queda un poco relegada, ¿no? ¿Vos cuándo proyectás o cuándo pensás que esos departamentos o esas propiedades que todavía mantienen un precio bajo van a dejar de estar, ¿no? ¿Cuándo se van a nivelar el precio de lo nuevo con el precio del usado? Mirá, va a depender mucho también de la parte del usado. Para que te des una idea, el año pasado, en lo que son los valores de los usados, aumentó anualmente un 7%. En lo que va el primer trimestre de este año, estamos en 1.9, poner un 2%. Los índices son súper positivos. La otra vez escuchaba un debate de Sonaprop que un especialista decía que si la tendencia sigue así, si la estabilidad cambiaria, la estabilidad económica, si siguen los créditos, ojalá que haya otro blanqueo y demás, los precios tendrían que de acá a 2-3 años estar entre un 20 y un 30%. Entonces ahí empezamos a ver... Me quedé pensando con el ojalá que haya otro blanqueo. Ojalá, ayuda. Al mercado inmobiliario no me puede despegar de ahí, ¿no? Lo dijiste bajito, silbando, pero... Además, me acerco al micrófono para decirlo, pero... Al mercado inmobiliario le sumo un montón. Un montonazo. El año pasado el fondo de blanqueo estaba en 17 millones y ahora con el blanqueo que hubo el año pasado se fue a 26 millones. Y lo que está bueno en esto es que los departamentos que se pusieron en juego, los que se metieron en blanqueo, compraron departamentos de tickets de $100.000 para abajo. Entonces tenés el monoambiente, el 2 ambientes, el 3 ambientes que ya está fuera de blanqueo, pero es el caballito de guerra hoy en día que la gente compra. Entonces eso te hace mucho más dinámico el mercado. Y eso gracias al blanqueo. Mi viejo, que es constructor de toda la vida, mi padre, él siempre dice que el argentino siempre deposita la confianza en el ladrillo. Entonces acá se ve que con el blanqueo mucha gente se metió en el ladrillo. Y la verdad que está buenísimo. Bueno, depositen la confianza en nosotros, el ladrillo. Exactamente, no lo vamos a defraudar. Esa frase es complicada, pero vamos a defraudarla. Es raro igual, ¿no? Ojalá haya otro blanqueo. Volvemos a la parte, creo que no pasa en muchos países, Gustavo. No, eso seguro. Es raro, o sea... Argentina es un país atípico. Beneficia sin dudas al mercado inmobiliario, pero socialmente es como estar diciendo no paguen, muchachos, los impuestos no declaren, que dentro de un par de años pueden blanquear y comprar propiedades. O sea, es difícil bajar ese mensaje también. Es muy difícil, claro, muy difícil. Ahí hay un mensaje muy claro a la evasión, digamos, evadan que algún día viene el blanqueo. Es verdad, es que Argentina funciona así, cada X cantidad de años hay un blanqueo. No estoy diciendo si está bien o está mal. No, pero sucede de esa manera, es increíble. Y está a la vista que impacta favorablemente en el mundo inmobiliario porque la gente tiene la posibilidad de sacar esa plata que tiene negra. Y no solamente o sea, en todo lo que es el real estate, y como dije, el efecto dominó, eso genera contagio para que haya mucho más trabajo en un montón de sectores. La verdad que es súper positivo. Ahora, ¿cuánto trunca o cuánto traba? Lo hablaba en la previa del programa con vos, también con constructores o desarrolladores que vinieron en programas anteriores, la dificultad de la aprobación de planos. ¿Cuánto traba la municipalidad, sobre todo vos que te dedicas acá en la capital federal? Es un tema... ¿Cuánto traba la habilitación de planos y demás, ¿no? Está muy complicado habilitar una obra en la capital federal. Está complicado, la verdad que se tarda un montón de tiempo y nosotros tenemos obligaciones con nuestros inversores y demás, así que bueno, es un tema delicado, digamos.
¿Hay posibilidades de la Cámara de colaborar? Te lo juro, Gustavo, cualquier persona desarrollador que se siente en esta mesa, desarrollador que se siente del otro lado de la Cámara o de la pantalla coinciden en lo mismo. Es muy difícil habilitar un plano de obra en Capital Federal, en Gran Buenos Aires. Y no solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es algo recurrente en la mayoría de las grandes ciudades del país, digamos. Es un tema difícil, complejo. Nosotros hemos hablado infinidad de veces con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos delegaciones en todo el país, interactúan permanentemente a su vez con las provincias. Y bueno, el sistema es un sistema hecho para que todo sea lento, todo sea difícil, haya correcciones permanentes. Y ahí te tengo que frenar. Está hecho para ser corrompido. Y lo miro directamente a él porque quizás lo puede contestar más libremente porque... Y acá sin tapujos, hay dos caminos, o sea, y pasa acá y me consta, o sea, no lo he denunciado, pero me consta y le consta a la mayoría de los desarrolladores que vienen y se sientan en esta mesa, parece por momentos que es un sistema que está hecho para ser corrompido. Si no es muy difícil por momentos avanzar. Nosotros tratamos siempre de ir por las vías legales y lamentablemente nos quedamos en un momento frenados. Y es una lástima porque... hay mucho poder para poder construir en Capital Federal, poder mucho puesto de trabajo y demás, y en un momento queda frenado. Es una problemática que tienen todos los constructores y que todavía no encontraron la forma, por más que haya agrupaciones, asociaciones, y se juntan, de poder agilizar una habilitación municipal, Gustavo. A ver, todos aquellos trámites, y no solamente el que estamos hablando, en general, que dependen de un funcionario, son susceptibles de que haya un hecho de corrupción. Cuando uno depende de la firma de un funcionario, digamos, la posibilidad, no digo que ocurra sistemáticamente ni que sea siempre así, pero la posibilidad de que se generen ahí nichos de corrupción existe. Si esto ha existido, bueno, sí, claramente ha existido, probablemente exista en más de un caso. Muchas veces distan de ser cuestiones institucionales, me refiero. Sí, no sino más personales que... Claro, no es que el gobierno de la ciudad está en el caso o en cualquier otra ciudad está involucrado en el tema, sino que es un tema de funcionarios, pero claramente traba la aprobación de los planos. No hay solución viable encima tampoco al corto plazo, ¿no? Es una problemática que... Se tiene que acomodar todo a través del tiempo. Es lo único que te puedo llegar a decir. Ojalá que sea así. ¿Cuánto tardás desde que compras un lote a tener el permiso hoy? Cada día más. ¿Promedio? Antes era aproximadamente un año, un poquito menos. Es un año y medio, prácticamente. Sí, más de un año seguro. O sea, desde que uno compra un lote hasta que puede empezar o está habilitado a hacer una obra que por código ya previamente uno sabe lo que puede construir. Y te voy a meter otro factor en el medio. Compras un lote y de repente te cambia la zonificación, te cambia el código y demás. Compré este lote, podía sacar 5 pisos, 7 pisos y ahora... A eso iba. Entonces, ¿es un negocio o es una proyección que uno hace a 3, a 4 años al momento que entrega la llave de una vivienda, de un local comercial, con inestabilidad financiera, con inestabilidad en el código, con dificultades al momento de construir? Se hace muy difícil, Gustavo. Bueno, a ver, en Argentina cualquier actividad empresaria, yo diría, bueno, puede ser que alguna no, pero cualquier actividad empresaria es difícil, nada es fácil. A ver, yo creo que una de las cosas que hay que valorar de este gobierno es que haya puesto el foco en la estabilidad macroeconómica. En el camino hay heridos, hay lastimados, hay gente que está sufriendo, nosotros somos uno de ellos y lo digo desde ese lugar, pero si no solucionamos de una vez por todas la macroeconomía del país y pasamos a ser un país normal desde el punto de vista económico, digamos, cada vez más va a ser difícil hacer negocio, es compleja la situación, el país viene en una caída libre desde hace mucho tiempo, los índices de pobreza son obscenos, diría yo. Es decir, primero arreglemos eso y en la medida que se vayan arreglando eso, muchísimas cosas van a empezar a cambiar. Y otra de las cosas que seguramente ayuda mucho es el avance de la tecnología. En la medida que todo sea digital y a través de medios electrónicos, esto también va a tender a solucionar o por lo menos a disminuir el problema. Esperemos que sea próximamente porque ya la tecnología está y todavía no la vemos aplicada acá.
pero ojalá. Así es. La tecnología, usted dice, Los procesos. en los procesos, Claro. no en la construcción. No, No. hablo del proceso de Del aprobación. proceso de aprobación, ¿es una cuestión de tecnología? No, parcialmente. Yo Ayuda. lo que digo es en la medida... Agiliza. Claro. Parcialmente, es problema de la tecnología. No, problema no es, pero yo digo que la tecnología Al agiliza. revés, la tecnología ayuda. Es- Sí, Exactamente. por eso me parece que podría agilizar un poquito, pero no sé si está por ahí. No, es uno de los la traba puntos. una cuestión tecnológica, me parece. Obviamente sumaría, pero no sé si está ahí la El traba, quid de me la parece, cuestión. ¿no? Si es una Exacto. cuestión tecnológica o es una cuestión de desde qué lado lo podemos ayudar o desde qué lado se puede comprometer la cámara a intentar agilizar esa parte. ¿Tiene alguna herramienta? ¿O la cámara no cuenta con una herramienta para la ayudar a cámara ese no, desarrollo? la cámara No. no tiene una herramienta para ofrecer en ese sentido. La cámara lo que ha hecho, junto también con CEDU, AEB, ha sido gestiones con el gobierno, en el caso de acá, de la ciudad, y como yo decía, en el caso de las provincias, las delegaciones, interactuar con el gobierno para disminuir el problema, pero no es que tenemos una herramienta para ofrecer. Hay municipios que están en papel y lapicera, Sí, La Matanza. sí, claro. La Matanza es manuscrita, Sí. o sea, no está municipalmente digitalizada, es una locura, y esto sí lo digo con constancia porque me dedico en La Matanza, están a puño y letra Así es. en la municipalidad de La Sí, Matanza, con sí, horarios súper flexibles después de una pandemia que se hace muy complicado poder habilitar o poder sacar un plano de obra aprobado. Vos tenés inmobiliaria en La Matanza, ¿no? En La Matanza me dedico a la construcción, desarrollo en La Matanza, por eso hablo puntualmente de ese municipio donde se hace muy difícil habilitar un plano de obra, No, cuando sí, sería sí. una cuestión muy simple y que genera y pone nafta a la rueda de la construcción, ¿no? Claro, sí, obviamente. Es fundamental. Bueno, habría que buscar una forma de intentar entre todos, y abro el juego también para vos, Gustavo, de todos estos desarrolladores, porque te vuelvo a decir, desde que empezamos Ladrillo es una cuestión que une a cualquier desarrollador que se sienta acá al momento de habilitar un plano de obra para hacer en Yo la creo que capital tendría que ser una federal. reunión masiva de todas las cámaras y demás. Nosotros estamos haciendo algo bastante similar del lado de las inmobiliarias que se llama Selectia, que es la unificación de una alianza de inmobiliarias, justamente para poder encontrar beneficios y demás. Tal vez si realmente las cámaras y todo lo que venga de la parte de construcción hace una alianza, tal vez se puede escuchar un poco más, hacer un cosquilleo por lo menos. Sé que no es algo tan fácil. No, pero nosotros interactuamos mucho con CEDU y AEB entre Sí, las sí. tres cámaras para estos temas, ¿no? Pero además te digo, es un tema de que tenés que ir municipalidad por municipalidad. ¿no? Sí, No es son un todas tema, cosas. Cada uno es un mundo tema que diferente. encontrás una solución para todo el país. Es caso por caso, con lo cual es un trabajo ciclopio, Arduo, diría arduo. yo, para todo, si hablamos de todo el país, ¿no? Y obviamente hay municipalidades mucho más atrasadas, Matanza es un ejemplo, y otras bastante mejor, ¿no? Claro. Cerramos el tema de habilitación de obra, venimos bien, casi media hora parado Ya media hora. de programa de Ladrillo en el aire de YouTube, donde charlamos del mercado inmobiliario, donde charlamos un poco de economía, y hablo del sistema RIGI, ¿no? Del sistema RIGI, RIGI, algunos le dicen de una forma, otros le dicen de otra. Sos uno de los propulsores o uno de los que defiende el sistema. Contanos de qué se trata, es uno de los puntos clave de la ley bases del año pasado, del mes de agosto. ¿Cómo estamos hoy con ese sistema? ¿Funcionó? ¿No? Contanos un poco de... El RIGI es un sistema que diseñó este gobierno Sí. para inversiones de más de 200 millones de dólares, inversiones de mediano y largo plazo, que le permite al inversor una serie de ventajas impositivas por un lado y de libre flujo de divisas en gran medida por el otro, con también leyes o tribunales arbitrales en el exterior, que le dan, por un lado, un poco las condiciones que yo decía que Argentina lamentablemente no cumplía. Por un lado, estabilidad vinculada a la inversión, estabilidad vinculada a las salvaguardas jurídicas, y que en ciertos sectores, fundamentalmente lo que es oil and gas y minería, ha resultado ser muy atractivo. Tanto para aportes nacionales como internacionales. Aportes nacionales como internacionales, absolutamente. De hecho, uno de los primeros, o el primero en realidad, RIGI que salió, es una inversión de un oleoducto que está haciendo un grupo de empresas petroleras, de las cuales hay empresas nacionales, lideradas por YPF, ¿no?
empresas nacionales, empresas internacionales, que es hacer un oleoducto que va de Vaca Muerta a Punta Colorada en Chubut y bueno, en Río Negro y bueno, ese es el primer RIGI que se aprobó, es una inversión total del orden de los 1.200 millones de dólares. Y bueno, y según el gobierno ha recibido propuestas por 11.500 millones de dólares más de inversiones RIGI hasta el momento. Por supuesto, tiene que tener una serie de condiciones, no es que cualquier proyecto califica, el gobierno lo analiza, verifica si está dentro de esas condiciones y eventualmente le da la aprobación. ¿Puntualmente de qué depende? ¿De algún punto o algún factor fundamental? Bueno, depende de que sean inversiones de mediano y largo plazo, sean inversiones, hay determinados sectores, por ejemplo, no van a la explotación del petróleo, no sirve para decir yo quiero explotar Vaca Muerta. Sí va para todo lo que es post-exportación, va por ejemplo para hacer un oleoducto, va para hacer un gasoducto, va para hacer una planta de licuefacción de gas, que es el proyecto que tiene YPF, Pan American y también otro grupo de petroleras para exportar gas licuado. En el caso de minería, también va para obras mineras, pero siempre más de 200 millones de dólares. Y hay facilidades en cuestiones impositivas y también de cambio. Hay facilidades en cuestiones impositivas, hay facilidades de cambio, digamos que se pueden liquidar divisas y sin ninguna restricción de ingreso y egreso de divisas. Bueno, hay al principio alguna condición, pero básicamente es libre disponibilidad de divisas, es decir, el que trae dólares se los puede llevar en cualquier momento, con la repatriación de ganancias, por supuesto, y tiene, por supuesto, beneficios impositivos, amortización acelerada del IVA, menor impuesto a las ganancias, en fin, tiene una serie de condiciones también impositivas muy interesantes. ¿Por qué pensás que hay gente que se oponía o pensaba que puede ser perjudicial para la economía este sistema? A ver, hay gente que, digamos, dice, puede ser que en el caso pueda tener razón, que esto lo único que está haciendo es dándole beneficio a empresas que igualmente hubieran hecho el proyecto. Puede ser, no lo sé, no lo sabemos, y no lo sabremos nunca. También dicen que en algunos casos es, digamos, injusto con la empresa de al lado que invirtió sin ningún RIGI. Entonces puede haber esos descuentos. Puede haber una minera que diga, pará, yo hice esta inversión y no tuve estos beneficios. Y también, por supuesto, como siempre ocurre en Argentina, puede haber condicionamientos ideológicos, ¿no? Que por qué le dan a las empresas privadas este tipo de beneficios cuando no habría que dárselos. ¿Y qué pensás que puede aportar este sistema? No solamente el dinero, sino desde la infraestructura, ¿no? A nivel nacional. Bueno, yo creo que este sistema va a ayudar para justamente inversiones que en otras condiciones probablemente no se harían, o se harían en algún otro momento del país, no en este momento, y creo que es fundamental, por ejemplo, para lo que es la explotación de oil and gas. Oil and gas es algo que está realmente, digamos, con niveles de inversión enormes en lo que es extracción de petróleo y gas, y que necesitan complementos para transporte. Hoy el problema de Argentina es el transporte del petróleo y del gas y no la producción. Al contrario, hay un cuello de botella, se produce mucho más de lo que se puede transportar. Y es muy caro el transporte. Y el transporte es muy caro porque son grandes oleoductos, son grandes gasoductos, inclusive con terminales portuarias que también son muy costosas. Todo este proceso es central porque si lo conseguimos, Argentina, según todas las proyecciones, en el año 2030 estaría exportando lo mismo que exporta hoy el agro. Argentina, el agro exporta hoy 30.000 millones de dólares año. En el año 2030, si todos estos proyectos efectivamente se ejecutan, Argentina estaría exportando otro tanto, es decir, otros 30.000 millones de dólares en petróleo y gas. Ahora, y vamos cerrando, Gustavo, el tema de RIGI y todas las obras paralizadas. ¿Qué pasa con la deuda devengada? Con esos compromisos o con esos contratos que se firmaron quizás en obras y quedaron paralizados o quedaron con deuda proyectada a futuro. El gobierno ha venido cancelando las deudas paulatinamente a lo largo del año pasado, siempre a moneda corriente, sin ningún tipo de actualización, lo cual significa un perjuicio muy fuerte para las empresas porque hubo una inflación muy elevada.
Igual todavía queda un stock de deuda importante, hay deuda facturada que todavía no ha sido cancelada, por un lado. Por otro lado, hay una serie de deuda en camino, por así decirlo, que son certificados de obra ejecutada. Claro, no, digamos, obra ya ejecutada hace tiempo que por algún motivo no se formalizaron una factura. Entonces todavía queda un stock de deuda, digamos, no formalizada, pero que existe. Así que a la respuesta, se ha cancelado parte de la deuda y todavía se debe bastante. Bueno, tocamos un poco diferentes temas del mercado inmobiliario, también de la economía. ¿Se sintieron cómodos? Muy cómodos. ¿Estuvo bueno? ¿La pasaron bien? Muy bueno. Una linda charla de amigos. ¿Se sintieron presionados por algún momento? El café no apareció, solamente agua. Charla de agua. Punto abajo, el pulgar abajo para la producción entonces de Ladrillo, pulgar arriba para todos nosotros que hacemos Ladrillo. Y gracias, Ezequiel, por venir, por compartir este momento. Y un placer estar en esta mesa. Gustavo, lo mismo. Fue un placer, un gusto para mí personalmente, también para Ladrillo, contar con tu presencia y contar con tu voz, ¿no? Con tu idea, con tu opinión en este espacio que es renovador, que es tendencia. Ladrillo es tendencia en redes sociales, también en YouTube. Le ponemos mucho trabajo y bueno, intentamos hacer un producto para todos ustedes del mercado inmobiliario. Gracias a las dos por venir y a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en el aire de Ladrillo. Nos vamos a volver a encontrar seguramente la semana que viene en un próximo capítulo de Ladrillo. El streaming tendencia, sí, tendencia del mundo inmobiliario.